Autonomía. En su etimología es nomos, ley, y auto, a sí mismo. Darse a sí mismo su propia ley. ¿Qué papel representa esta cualidad del ser humano de poder crecer desde sí mismo, desde su propia fuerza interna de desarrollo? Todos los organismos vivos hacen esto. Una semilla de encina solo puede convertirse en encina en la manera en que crece y se desarrolla una encina. Lo mismo pasa con el ser humano. Queremos ver cómo se trabaja con los límites, las normas, la forma que se da a la manifestación de los impulsos y por otro lado con la libertad, el dejar ser, el dar espacio para la libre manifestación del ser en desarrollo y cómo en virtud de esta relación se posibilita entonces la manifestación de la autonomía como fuerza de crecimiento. La confusión en este aspecto hoy en día es notable en las familias, en las escuelas, en las relaciones y a la vez está en el centro de la práctica pedagógica, independientemente de su orientación sea más o menos directiva. Los límites son necesarios, pero también ya con Damasio sabemos que el interés, lo emocional implicado en el aprendizaje es un elemento esencial para el desarrollo y la comprensión. Nos vamos con la intención de investigar esta relación entre límites y libertad. ¿Qué son? ¿Qué papel juegan? Y desde ahí, ¿qué representa o puede representar la fuerza de la autonomía en el ser humano? Trataremos de abordar esta discusión visitando las escuelas que enarbolan este reto, que en su modo de trabajar son el referente, por su visión, los principios que las rigen, la metodología, el trabajo con las familias, el uso del tiempo, de los espacios, la relación entre adultos y niños, la relación entre seres humanos que conviven en espacios de crecimiento. Ser como somos del pasado y trabajar con todo el arrojo, el esfuerzo, la dedicación y el cariño para tender un puente hacia otro tipo de humanidad a través de otro tipo de educación. Bueno, pues vamos a ver si cabe. Nos vamos. Sí. En muchas ocasiones hemos hecho salidas para conocer otras escuelas, hacer prácticas, días de observación. Cada año intentamos, al menos una vez, tener este salir y volver para aprender, coger perspectiva y seguir creciendo. Sin embargo, esta vez es diferente. Hoy dejamos Baobab durante este curso. Hemos trabajado con Monse y con Alicia durante todo un año para que todo quede en su sitio. Ha cabido, ¿eh? Necesitamos seguir aprendiendo, profundizando, clarificando. ¿Qué es una escuela? ¿Qué debería ser una escuela en nuestro mundo? En este lado del mundo. Te invitamos a que nos acompañes en este viaje, a hacer este cuestionamiento juntos, para que cada uno pueda reflexionar y contestar desde sí mismo. Y no podemos evitar
una extraña mezcla de sentimientos, algo de incertidumbre, algo de miedo, pero también de ilusión, de alegría, de entusiasmo. También salimos para no perder el asombro, para no permitirnos olvidar que la vida es un milagro.